¿Alguna vez has sentido que un juego no es solo un juego? Que detrás de sus colores y diversión, se esconde algo más, algo oscuro, inexplicable, casi vivo. Todo comenzó cuando descargué una versión modificada de Plants vs Zombies 2, un archivo que encontré en un foro oscuro, con el nombre, PVZ2 La Niebla Eterna. Me advirtieron que no la abriera, que contenía secretos que ningún jugador debería descubrir. Pero la curiosidad pudo más. Desde la primera partida, algo se sentía diferente. Los niveles no terminaban, las plantas parecían temblar, y un nuevo jefe apareció. Una sombra inmensa, llamada solo, el Guardián Olvidado. Una entidad nacida del olvido y la corrupción, que no quería ser derrotada. Lo que vino después cambió todo lo que sabía sobre el juego y sobre mí mismo. Esta es la historia de cómo enfrenté a esa sombra, y por qué te advierto, no juegues a menos que estés preparado para perderlo todo. Desde que empecé a jugar Plants vs Zombies 2, sentí que nada podría sorprenderme más allá de los retos normales y los jefes oficiales. Pero hay un rumor en las sombras del juego que me persiguió durante semanas, hasta que finalmente decidí seguirlo. Hablan de un nivel secreto, un jefe que nunca se muestra en el menú, conocido solo como el Guardián Olvidado. Un ser que no es ni planta ni zombie, sino algo oscuro, retorcido y corrupto. El comienzo de la obsesión. Todo empezó con un mensaje en un foro casi abandonado, donde un usuario anónimo describía un método para acceder a un mapa oculto. Decía que para activar este nivel, debías 1. Completar todos los niveles sin permitir que un zombie pisara tu jardín ni una sola vez. 2. Usar la combinación exacta de 4 plantas: girasol, cactus, estrella de nieve y planta carnívora. 3. Mantener la aplicación abierta sin pausas ni cierres durante 72 horas seguidas. Al principio, pensé que era una broma, pero algo en su relato era demasiado detallado para ignorarlo. La preparación. Decidí intentarlo. Pasé días jugando sin cometer errores, sin cerrar el juego, y usé solo esa combinación de plantas, aunque no era la mejor estrategia para avanzar. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no podía desconectarse. Finalmente, al cumplir la última condición, ocurrió algo extraño. La pantalla se apaga. Después del último nivel completado sin fallos, la pantalla se tornó negra. Una niebla roja comenzó a filtrarse lentamente, cubriendo la pantalla. Apareció un texto titilante: no todo lo olvidado debe ser despertado. La aplicación vibró y mi dispositivo se volvió frío, como si la temperatura bajara unos grados. El jardín de la niebla. Cuando la pantalla volvió a encenderse, apareció un nuevo mapa. Un jardín extraño, cubierto por una densa niebla roja que apenas dejaba ver el terreno. Las plantas parecían marchitas, como quemadas por un fuego invisible. El aire parecía moverse con un viento que no soplaba. Los susurros. Empecé a avanzar, y en medio del silencio, escuché susurros. No eran sonidos del juego, sino voces apenas audibles, que parecían pronunciar mi nombre. Mis manos comenzaron a temblar, pero seguí. Los zombies mutados. Los zombies que aparecieron en este jardín eran distintos. Sus cuerpos se veían corroídos, sus ojos vacíos, y emitían sonidos inhumanos. Algunos tenían fragmentos de plantas pegados a ellos, como si el jardín estuviera corrompiendo a ambos bandos. El misterio crece, la niebla se hizo más espesa, y una sensación de peligro crecía dentro de mí. En la pantalla, un texto apareció. El Guardián Olvidado observa, y espera. Sentí que algo me miraba desde la niebla. La advertencia invisible. De repente, el juego se congeló. La aplicación mostró un mensaje final antes de que la pantalla quedara en negro. No sigas si temes perder más que un juego. Después de ese mensaje ominoso y la pantalla negra, no pude apagar el juego. Mi dedo temblaba sobre el botón de reiniciar, pero algo en mí me decía que no debía cerrar esa conexión. Volví a encender la aplicación, y el mapa del jardín de la niebla reapareció, más oscuro, más opresivo. Los ecos susurrantes. Esta vez, la niebla parecía moverse con vida propia, envolviendo cada planta marchita, cada hoja seca. El susurro que antes solo escuchaba a veces, ahora se hizo constante, como un eco lejano en mi cabeza. No era solo un sonido, eran palabras fragmentadas, frases incompletas que me advertían o me llamaban. No lograba entender, pero sentía que estaba siendo observado. Las raíces que se mueven. Mientras colocaba mis plantas en el jardín muerto, noté algo perturbador: las raíces del suelo empezaron a moverse. No era un efecto visual del juego, sino algo más tangible, como si la pantalla respirara. Las raíces se extendían, retorciéndose y a veces tratando de atrapar alguna planta. Cada vez que una planta era tocada por esas raíces, parecía marchitarse al instante. La aparición de las criaturas. De esas raíces brotaron pequeñas criaturas híbridas. No eran zombies ni plantas, sino abominaciones retorcidas que se lanzaban hacia mis defensas con ferocidad.
Sus ojos vacíos y sus bocas abiertas emitían sonidos chirriantes que me ponían los pelos de punta. Sensaciones extrañas. Jugando, sentía un frío intenso en mis manos, como si el juego robara el calor de mi piel. Mis auriculares comenzaron a emitir un zumbido bajo y constante, y mi dispositivo vibraba sin razón. En una de las ocasiones, miré el reflejo de la pantalla y vi una sombra detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El presagio del guardián. Un mensaje apareció de repente en la pantalla. No te escondas. Él está aquí, esperando en la niebla. El corazón me latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Preparándose para lo peor, sabía que el encuentro con el guardián se acercaba, pero aún no estaba listo. Me vi atrapado en una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué era ese ser? ¿Por qué el juego había guardado un secreto tan oscuro? Y sobre todo, ¿podría sobrevivir para contarlo? La niebla no solo cubría el jardín. Era una entidad que se movía con vida propia, serpentinas densas que se enroscaban alrededor de cada planta, de cada piedra, arrastrando consigo un silencio mortal. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y el aire se hubiera vuelto una prisión helada. Mis dedos temblaban sobre la pantalla, mi respiración era entrecortada, pero no podía apartar la mirada. La oscuridad se condensa, una sombra empezó a tomar forma entre la neblina. Primero fue un vacío, un hueco oscuro sin fondo que parecía absorber toda la luz. Luego, la silueta emergió, gigantesca y monstruosa, una amalgama retorcida de ramas secas, hojas negras y ojos profundos que reflejaban un abismo sin fin. El guardián olvidado no era un jefe común. No tenía la apariencia de un zombi ni la ternura de una planta. Era un ser nacido del dolor, la desesperación y el abandono. El viento que canta maldiciones. Un viento frío comenzó a soplar, arrastrando consigo voces distorsionadas. Los susurros del jardín se volvieron gritos que perforaban mis oídos. Olvida, renuncia, muere. Mi piel se erizó, y un dolor agudo me atravesó el pecho como si alguien estrujara mi corazón. El jardín vivo y hostil. De pronto, las plantas marchitas comenzaron a moverse con vida propia. Sus tallos se retorcían en formas imposibles, y sus hojas secas crujían como huesos quebrándose. Raíces negras surgieron del suelo, serpenteando a mi alrededor, buscando atraparme, hundirse en mis pies y robarme la fuerza para continuar. Una sensación de ahogo comenzó a envolverme, como si la tierra misma quisiera engullirme. El guardián se manifiesta. La silueta se acercó lentamente, sus movimientos eran lentos pero seguros, implacables como una sentencia de muerte. Sus ojos negros como pozos me miraron directamente, y por un momento, sentí como si se conectaran con mi alma. Un frío glacial me recorrió el cuerpo entero, y la pantalla vibró con una distorsión inquietante. Voces en la cabeza. Una oleada de voces penetró mi mente, voces que no eran mías, ni de ninguna persona que conociera. Eran los ecos de jugadores atrapados antes que yo, almas perdidas en el jardín, que gritaban en silencio. No te unas a nosotros. Sentí como si cientos de manos invisibles intentaran sujetarme, desgarrar mi voluntad, arrastrarme hacia la niebla. El eco de la maldición. Un mensaje apareció en la pantalla, escrito con letras que parecían sangrar. Has sido marcado, el guardián olvidado ya es parte de ti. Mi visión se tornó borrosa, y un mareo intenso me golpeó. Por un instante, creí que mi cuerpo se desvanecería. La ruptura de la realidad. El juego comenzó a cambiar. Los gráficos se distorsionaron, el sonido se volvió un eco hueco y los controles respondían con lentitud. Sentí que estaba atrapado dentro del juego, una prisión sin escape. La niebla se cerraba a mi alrededor, y el guardián extendió una mano hecha de raíces retorcidas. La última advertencia. En la pantalla, apareció la última advertencia. El olvido no perdona. Prepárate para enfrentarte a tu peor pesadilla. Y justo antes de que el guardián me tocara, la pantalla se apagó abruptamente. Cuando la pantalla se apagó, pensé que todo había terminado. Pero no fue así. Mi dispositivo permaneció negro, pero sentí una presencia dentro de mí, una sombra que no se desvanecía. Después de unos segundos que parecieron horas, el juego volvió a encenderse solo. La entrada a la dimensión del guardián. Ya no estaba en el jardín ni en ningún nivel conocido. La pantalla mostraba un espacio vacío, oscuro como el abismo, apenas iluminado por un brillo rojo intenso que parecía emanar del suelo. No había plantas ni zombies. Solo el silencio, roto por un latido profundo que hacía temblar el suelo bajo mis dedos. La voz que no debía escuchar. De repente, una voz grave y reverberante llenó el aire, como si saliera de las entrañas del mundo digital. Has cruzado el límite, jugador. Ahora debes pagar el precio. No había nada visible, solo esa voz que vibraba dentro de mi mente y retumbaba en mis huesos. La aparición del guardián. Una figura emergió del vacío, más aterradora que en mis peores pesadillas. Su cuerpo, hecho de raíces negras y hojas marchitas, se extendía hacia el cielo como una torre de sombras.
Sus ojos, pozos infinitos, me miraban con un odio ancestral. La lucha por la cordura. Al tratar de mover mis dedos para jugar, sentí que algo los ataba. Mi mente comenzó a llenarse de recuerdos que no eran míos, desesperación, miedo, y un odio profundo que consumía todo a su paso. Cada segundo parecía una eternidad atrapado en esa dimensión sin tiempo. El primer ataque, el guardián extendió sus manos hechas de raíces retorcidas hacia mí. Intenté defenderme con las plantas que tenía disponibles, pero no respondían. Era como si el juego hubiera dejado de ser un simple entretenimiento para convertirse en una trampa. La revelación oscura, entre la niebla, la voz susurró una verdad terrible. Soy la corrupción que este mundo rechazó. Soy el olvido que devora las almas de quienes buscan más allá de lo permitido. Sentí un frío glacial que me atravesó y una opresión en el pecho como si algo me estrangulara lentamente. La decisión, un texto apareció en la pantalla, ofreciéndome dos opciones: resistir o rendirse. Elegí resistir, aunque sabía que eso solo era el inicio de un camino oscuro y peligroso. La batalla interior. La pantalla se llenó de sombras y luces distorsionadas. Cada planta era una chispa de esperanza que intentaba luchar contra la oscuridad, pero el guardián parecía absorber toda energía vital. Mis ojos ardían, mis manos sangraban, pero no podía dejar de jugar. El suspenso del destino. Justo cuando sentí que mi voluntad se rompía, la pantalla mostró un mensaje final. Tu historia apenas comienza, el guardián olvidado no ha sido derrotado. Y la pantalla se volvió negra, dejándome en un silencio absoluto, con un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. La pantalla negra no mostraba señales de vida, pero en mi mente, la batalla seguía. Una voz fría y distante comenzó a hablar, no con palabras, sino con imágenes, recuerdos ajenos que me golpeaban el alma. El origen del guardián. El guardián no siempre fue una sombra maligna. Mucho tiempo atrás, era el protector original del Jardín de la Niebla, una fuerza encargada de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Pero la corrupción, la codicia de los jugadores y el olvido de su esencia lo transformaron en una criatura vengativa. Su alma se fragmentó, atrapada entre códigos corruptos y fragmentos de dolor puro. El juicio de la niebla. La voz me ofreció una última oportunidad. Juega para redimir tu alma, o deja que la oscuridad te consuma para siempre. En ese momento, la pantalla se dividió en dos caminos. El sendero de la luz, lleno de desafíos imposibles pero con la promesa de liberación. El sendero del olvido, un abismo sin fin que sellaría mi destino. El último desafío, elegí enfrentar el sendero de la luz, con la esperanza de romper la maldición. La batalla fue titánica, mis plantas favoritas se alzaban una y otra vez contra hordas oscuras, sus poderes multiplicados por una fuerza invisible. Cada nivel parecía más oscuro, más desesperado, y la niebla me susurraba que no tenía oportunidad. La revelación final. Cuando por fin derroté al guardián en su forma oscura, la niebla se disipó lentamente. La figura del antiguo protector apareció, luminosa y tranquila, susurrándome. Has pasado la prueba, no todos tienen la fuerza para resistir al olvido. La maldición persistente, pero justo cuando pensé que todo había terminado, la pantalla parpadeó y apareció un último mensaje. El guardián olvidado nunca muere realmente, solo espera a su próximo adversario. Y un eco distante, como un susurro en la oscuridad, dijo: nos veremos de nuevo. El eco en la realidad. Desde ese día, cada vez que abro el juego, siento su presencia. Sé que la línea entre el juego y la realidad está rota, y que el guardián olvidado acecha, esperando a quien se atreva a desafiar la niebla. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más creepypastas escalofriantes, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Déjame tu like y comenta qué parte te dio más miedo o qué otros juegos te gustaría que exploráramos. Gracias por acompañarme en esta aventura, y recuerda, el guardián olvidado siempre está observando.